Damos gracias al Señor por aquella gente que se está conectando mediante las redes sociales. Y damos gracias también aquí a nuestra amada iglesia, a nuestra amada gente, que Dios los bendiga una vez más. Amén. Vamos a compartir algo de la palabra del Señor en esta mañana. Y yo quiero que usted ponga en silencio su móvil. Póngalo en silencio. Así no se va a distraer un poco. Amén. Decirle nuevamente que me alegra verlos aquí una vez más, un domingo más, como decía la pastora, ¿no? Ya las vacaciones se acabaron. Como dice el español por ahí, ¿no? Fueron largas, pero ellos las hallan cortas y buenas, ¿no? Porque la verdad es que las vacaciones son buenas, pero muchas vacaciones tampoco no son buenas. ¿Sabe por qué? Porque el cuerpo se acostumbra a no hacer nada. Y cuando volvemos al trabajo, pues ya volvemos cansado, perezoso, ¿no? Y no queremos empezar a trabajar. Pero bueno, como es ley de vida, tenemos que hacerlo. Amén. Yo aquí voy a leer póngamelo en la pantalla. Éxodo 18, perdón, 17. Éxodo 17, del 8 en adelante vamos a leer. Amén. Del 8 hasta el 13. Dice así la palabra del Señor. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían su mano, el uno de un lado y el otro de otro. Así así hubo en su mano firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filos de espada. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, bendícela, Señor, y que disfrutemos con ella. Amén y amén. Aquí yo quiero entrar un poquito en un comentario sobre Amalec. ¿Usted sabe quién es Amalec? ¿Alguien sabe quién es Amalec? Amalec es un demonio que viene a causar daños a las familias, a las iglesias,
a los hogares, a los jóvenes, a los mayores y en especial al reino de Dios. Amalek, ellos son descendientes de Esaú. Esaú es hermano de Jacob. Esaú fue el que le vendió su primogenitura, a Jacob. Esaú, su hermano, despreció la bendición de Dios por un simple plato de lenteja. Y desde ahí viene la envidia, desde ahí viene esta pelea. Amalek pertenece a la tribu de Esaú. Y él sabe quién es Dios. Él sabe quién es el pueblo de Israel. Por eso él siempre ha estado en contra del pueblo de Israel. Él sabe que Dios es el que se encarga de bendecir a Israel. Él sabe, Amalek, él sabe que es Dios el que prospera a Israel, que es Dios el que bendice a Israel, que es Dios el que le da la victoria a Israel. Y aquí vemos que Amalek sale a pelear contra el pueblo de Israel. Pero antes de eso, ¿qué significa Amalek? Yo aquí he escrito un comentario que se lo voy a leer, dice. Es un demonio que se levanta, dice, y entra de imprevisto, dice. Sorprende cuando llega a obstaculizar o frenar o destruir la obra de Dios. Muchas veces a matar el avance del reino de Dios en la tierra. Muchas veces el cristiano no se da cuenta cuando este espíritu entra, o mejor dicho, este demonio empieza su hogar. El cristiano no se da cuenta cuando este demonio empieza a entrar en su hogar, en su casa. ¿Por qué? Porque dice que él entra silenciosamente, sin hacer ruido y sin que la persona se dé cuenta. Porque el propósito de él es destruir al cristiano. El propósito de este demonio es destruir las obras de Dios. El propósito de este demonio es destruir las bendiciones que Dios te da para ti. Dice que él entra sigilosamente. Él entra en los hogares. Él entra en los cristianos. Él entra en las iglesias. Y no nos damos cuenta. Cuando acordamos es que lo está destruyendo poco a poco la obra de Dios. ¿Por qué? Porque él no quiere que la obra de Dios vaya creciendo. Él no quiere que el cristiano que ama a Dios no crezca. Él no quiere que los jóvenes, los adolescentes, la familia cristiana no crezcan. Él lo que quiere es que el pueblo de Dios empiecen a decaer, empiecen a menguar. Ese es el propósito de él. Amalek. Él sabe que el que bendice la iglesia es Dios.
Él sabe que el quien bendice a Israel es Dios, porque ellos despreciaron su bendición cuando Dios se la quiso dar en su tiempo. Ellos saben y conocen a Dios. Por eso es que Él viene a destruir el sueño de muchos hermanos. Él viene a destruir el sueño de muchas familias. Él viene a destruir el sueño de muchos pastores. Él viene a destruir el sueño de aquel joven, de aquel adolescente que se quiere levantar, quizás como orador, quizás como cantante, quizás como predicador, quizás como evangelista, quizás como pastor o como maestro. Él viene a destruir, y viene a destruir sin compasión. Muchas veces el cristiano de la noche a la mañana tiene desánimo de venir a la iglesia. Muchas veces el cristiano de la noche a la mañana ya no quiere hablar con el hermano que era su hermano querido. Muchas veces el hermano ya no quiere hablar con su pastor, ya no quiere hablar con su pastora, o ya no quiere hablar con sus líderes. ¿Por qué? Porque este demonio entró a su hogar y lo que hizo ha sido desanimarlos. Ha ido quitándolo poco a poco. Ha empezado a destruir el hogar de esa familia. Ha empezado a destruir el hogar de esa familia pastoral. Ha empezado a destruir la iglesia que llevaba ese pastor. Y muchas veces no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque dice que Él entra sigilosamente sin que nos demos cuenta. Ya lo tenemos muchas veces en nuestra vida. Ya lo tenemos en nuestro hogar. O ya lo tenemos en la iglesia. Él deshace matrimonios pastorales. Él deshace matrimonios cristianos. Él deshace el futuro de los jóvenes. Amalek es un demonio muy peligroso. Amén. Es un demonio muy peligroso. Cuando usted, querido hermano, se sienta desanimado, se sienta que ya no quiere venir a la iglesia, acuérdese de esto. Acuérdese y empiece a orar. Empiece a orar y echar fuera demonios. Empiece a orar y a clamar, expulsando a estos Amalek que entran y no nos damos cuenta. Cuando acordamos es que estamos derrotados. ¿Por qué? Porque dicen que Él ataca, no ataca de frente, Él ataca por detrás. Y otra cosa, que Él empieza, dice, a destruir a los más débiles de la congregación. Él empieza a destruir, dice, a los más débiles de la familia. Por ahí Él entra. Él empieza a destruir a los que se apartan un poco de la manada. Ahí es cuando Él aprovecha. Él entra por detrás y empieza a deshacer las cosas. Por eso cuando usted esté pasando algún problema en el matrimonio, esté pasando algún problema con la familia, esté pasando algún problema con los hijos, esté pasando algún problema con su esposo o con su esposa o con su congregación, únanse y empiecen a orar. Empiecen a clamar a Dios.
empiecen a pedirle revelación de Dios. ¿Por qué? Porque este Amalek entra y no tiene compasión ni de los niños. Amén. Vamos a continuar. Estoy en el comentario solamente. ¿Cómo trabaja? Dice el espíritu de Amalek. Es un espíritu que se levanta contra los propósitos que Dios tiene para la vida del cristiano, para las iglesias, para la descendencia. Es un espíritu que manipula, dice, que trabaja por la retaguardia. Es un espíritu, dice, que te quita la pasión por la presencia de Dios y te aleja del servicio de la obra. Cuando no tengas deseo de trabajar en la obra de Dios, ponte a orar y pregúntele a Dios, ¿qué está pasando? Cuando no tengas deseo de venir a la iglesia, ponte a orar y pregúntale a Dios, ¿qué está pasando? Cuando veas algo extraño en tu hogar, pero si tu hogar era un hogar feliz, era una familia feliz, era una iglesia feliz, era un joven feliz, y de la noche a la mañana cambió la actitud de él, cambió la actitud del hogar, cambió la actitud de la familia, cambió la actitud de la iglesia. Tengamos cuidado, porque Amalek debe estar ahí y tenemos que sacarlo de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra familia y especialmente de la iglesia. Porque hoy en día hay muchas iglesias destruidas. Porque hoy en día hay muchos pastores divorciados. Porque hoy en día hay muchos matrimonios cristianos separados. Si la palabra del Señor dice que lo que Dios unió, ¿qué? No lo separe el hombre. Solo Dios lo tiene que desunir. Pero no nos estamos dando cuenta. Nos hemos distraído tanto que no nos estamos dando cuenta lo que nos está pasando. Iglesias destruidas, pastores divorciados, hogares destruidos. Y estamos nosotros sentados de brazos cruzados, pensando, pues es un pequeño bache. No, no es un pequeño bache, es un bache grande, que lo tenemos que detener a tiempo. Amén, iglesia. Lo tenemos que detener a tiempo. Porque si Dios nos dio una familia feliz, tenemos que mantenerla. Si Dios nos dio un matrimonio feliz, tenemos que mantenerlo. Si Dios nos dio una congregación feliz, tenemos que mantenerla. Y solo hay una cosa para mantener esas cosas que Dios nos ha dado. Amén. Póngame 17 del 8 en adelante. Entonces dice, vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Siga. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Hasta ahí. Hasta ahí. Aquí Israel fue sorprendido por Amalek.
Porque Amalek le salió a hacerle guerra al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel tenía que pasar por el pueblo de Amalek. Pero Amalek dice que se levantó con todo su ejército y vino a cerrarle el paso al pueblo de Israel. Ya Amalek ya sabía. Este rey, ya él sabía lo que el pueblo de Israel vino haciendo atrás. Que había pasado el mar en seco. Que Dios había derrotado a los egipcios. Y venía Dios bendiciendo sobre una bendición y otra bendición y otra bendición. Venía Dios haciendo con el pueblo de Israel. Hasta cuando le tocó llegar hasta el pueblo o hasta la ciudad que Amalek estaba gobernando. Amalek sabía quién era Israel. Amalek sabía quién era el que bendecía a Israel. ¿Por qué? Porque ellos habían despreciado esa bendición. Ellos habían despreciado su bendición, la cambiaron por un plato de lenteja. Entonces ellos sabían quién era Israel. Y vinieron, dice, y sorprendieron a Israel para entrar en guerra. Y Moisés, que era el que estaba designado para llevar el pueblo, Moisés le dice a Josué: Josué, escógenos varones, le dice, y sal a pelear contra Amalek. Ponga el otro versículo. Sigue el otro. Y dice Moisés: mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Hasta ahí nomás. Moisés, lo primero que hizo fue mirar a Dios. Porque cuando usted se choca con un problema inesperado, ¿qué hace? ¡Wow! Decimos, yo no me esperaba esto. ¡Wow! Decimos, no me esperaba este problema. Tan feliz que yo venía. Si yo estaba siendo bendecido estos días, tan feliz que yo venía, tan feliz que yo estaba, cuando ¡pum! De repente te aparece el problema. A Israel, ¡pum!, le apareció el problema. Y el problema era Amalek. Amalek ya días antes, él había mandado comisionados a las otras ciudades diciendo que no dejen pasar al pueblo de Israel, que más bien le ayuden a destruirlo, porque venía él. Israel venía derrotando a sus enemigos. Y vemos de que lo único que hizo Moisés fue levantar los ojos hacia Dios. Y ordenó a Josué: busca varones y anda a pelear. Busca varones y ándate a la guerra. Mientras dice: mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mis manos. Moisés al otro día se levantó por la mañana y subió a la cumbre del collado, como dice la Biblia. Y subió él, subió Aarón su hermano, y subió Hur, 3 personas. Y Aarón llevaba en la mano la vara de Dios. Muchas veces, querido hermano, a nosotros como humanos no nos gusta subir a la cumbre. Muchas veces a nosotros como humanos no nos gusta orar.
No nos gusta subir a la cumbre. Pero el secreto de ganar las batallas está orando. Está subiendo a la cumbre. Subiendo a la cumbre quiere decir haciendo un sacrificio. ¿Qué hacía el rey David antes de ir a la guerra? La Biblia dice que él se postraba antes de salir a la guerra, se postraba delante de Dios y empezaba a orar, empezaba a clamar, empezaba a pedirle la dirección. Señor, ¿voy a la guerra? Señor, ¿con cuánta gente voy a la guerra? Señor, ¿voy a ganar esta guerra? Dios le preguntaba todo, mejor dicho, David le preguntaba todo a Dios. Y lo que Dios le respondía, él hacía. Dios siempre le decía, anda, vas a vencer esta guerra. Anda, vas a ser victorioso en esta otra. ¿Sabe por qué? Porque él primero ponía a Dios por delante. El primero ponía a Dios por delante. El primero le consultaba a él. Y Moisés, el que Dios había puesto a cargo de ese pueblo, al que Dios había puesto como cabeza de ese pueblo, cuando a él le llegó la noticia, lo primero que él hizo fue, escoge varones y vete a la guerra con ellos. Y yo mañana subiré a la cumbre del collado. Subiré con la vara de Dios. Y ahí estaré orando. Moisés no le dijo a Josué, escoge hombre valiente, escoge hombre fuerte, escoge hombres que sean de guerra. No le dijo nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque Moisés sabía que Dios le iba a dar la victoria. Él allá arriba iba a estar clamando a Dios por su pueblo. Y él sabía que Dios no le iba a fallar. Pero él, ¿dónde estaba? En la cumbre. ¿Y él qué estaba haciendo? Orando. Hoy en día, lastimosamente, hermanos, hoy en día, lastimosamente, los cristianos nos hemos acostumbrado, ¿sabe a qué? Nos hemos acostumbrado a que otros lo hagan por nosotros. Cuando Dios hizo pasar a su pueblo por en medio del mar en seco, ¿sabe qué le dijo Dios a Moisés? Hoy lo haré, pero la próxima lo harás tú. Hoy yo te lo haré, pero la próxima, el próximo problema que te aparezca, lo resolverás tú. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Moisés? ¿Qué le estaba diciendo Dios a Moisés y al pueblo? Que ellos tenían que aprender lo que Dios les estaba enseñando. ¿Y qué les estaba enseñando? Que cualquier problema que ellos tuvieran, que cualquier problema que se les presentara por delante, lo primero que ellos tenían que hacer era buscar a Dios. Buscar a Dios. ¿Y quién iba a buscar a Dios? ¿Moisés? ¿El pueblo? Todos. Todos. Pero el cabecilla ahí era Moisés. El cabecilla era el que tenía que levantarse primero y guiar al pueblo a orar. Guiar al pueblo a bendecir. Querida iglesia, no te enojes conmigo con esto que te voy a decir. No quiero que te enojes conmigo.
No quiero que lo tomes a mal tampoco, pero quiero decirte que somos nosotros, yo, tú, los interesados en buscar a Dios. Cualquier problema que la iglesia tiene, cualquier problema que tiene el hermano o la hermana, ¿sabe qué es? Lo primero que hacemos, ¿sabe qué es? Pastor, ore por este problema que tengo. Pastora, ore por este problema que tengo. Pero ¿qué fue lo que Dios le dijo a Moisés cuando le abrió el mar y ellos pasaron en seco? Yo lo haré, le dijo. Esta vez yo lo haré, pero la segunda vez tú lo harás. La segunda vez tú lo harás. Y el segundo problema que tuvieron fue que Amalek se les presentó. Amalek se les presentó sin previo aviso. Y ahí fue cuando Moisés se acordó que ellos tenían que hacerlo. La segunda vez ellos ya tenían que hacerlo solos. Y fue cuando Moisés se levanta y le dice a Josué: busca hombre, busca varones y vete a la guerra, mientras que yo subiré a la cima del collado. Pero Moisés sabía muy bien lo que estaba diciéndole al pueblo. Moisés sabía muy bien lo que le estaba explicando a Josué. Que él iba a subir a la cima a clamar a Dios, a adorar a Dios, para que Dios le diera la victoria con Amalek. Porque Amalek no era cualquier pueblo. Amalek era uno de los pueblos más potentes, más poderosos en guerra de aquel tiempo. Israel, ¿qué sabía de guerra? Israel no sabía nada de guerra. Primera guerra que se iba a enfrentar. Y lo primero que hizo Moisés fue buscar a Dios. Querido hermano, querida hermana, con esto no te quiero decir que no vengas a tus pastores y le digas: pastor, mire, tengo este problema, necesito que me ayude a orar. Pastor, pastora, mire, se me ha presentado este problema y necesito de sus oraciones de ustedes. Que nosotros estamos para eso como pastor. No sé si me está entendiendo, iglesia. Si hay algo que no me está entendiendo, pregúntemelo. Entonces, Moisés lo primero que hace es buscar a Dios. Y él manda a su gente a que vaya y pelee. Es como que la pastora o el pastor le diga: hermano, hermana, tranquila, vaya usted, vaya, enfréntele el problema. Yo me voy a quedar aquí en la iglesia a orar por usted. Más o menos así fue. Se quedó el pastor o la pastora a orar, pero mandó al siervo o a la sierva a que vaya a pelear. Pero Moisés tenía una cosa segura: que él iba a ganar la guerra. Porque él sabía y conocía quién era Dios. Él tenía completa confianza con Dios. Querida iglesia, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Qué te quiero decir con esto?
que tú y yo tenemos que pelear juntos. Cuando venga Amalek, tenemos que pelear juntos para echarlo de la iglesia. Cuando venga Amalek, tenemos que estar juntos, unidos, para echarlo de nuestro hogar. Cuando venga Amalek por nuestros jóvenes, por nuestros hijos, tenemos que estar juntos, unidos, para echarlo de la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestro hogar. Tenemos que estar juntos, luchando. Juntos quiere decir que unos estarán guerreando, otros estarán orando, otros estarán cuidando, otros estarán haciendo ahí ayuno para que podamos vencer esos obstáculos. Para poder vencer esos obstáculos. Aquí en la iglesia no hay. Yo sé que aquí no hay, pero yo lo he visto en otras iglesias. ¿Sabe qué? Los cristianos vividores. Aquí yo no lo he visto, pero en otra iglesia sí. ¿Sabe qué hacen? Van a sus líderes o a sus pastores y le dicen: pastor, tengo este problema, ore por mí. No dicen ayúdeme a orar, oren por mí. Escuche bien, para que no interprete mal la cosa. Dicen ore por mí. Y los líderes, ¿cuál es su obligación? Orar por ellos. Mientras que ellos, ¿sabe qué hacen estas personas? Mientras que ellos se van, hacen lo que quieren, ni oran, ni ayunan. ¿Por qué? Porque saben que sus líderes están orando por ellos. Porque saben que la iglesia, el líder ha convocado a la iglesia o al grupo para orar por esa persona, mientras que ella está de parranda, mientras que ellos están por la calle vagando o están de fiesta en fiesta o de comilona en comilona, y sus líderes están de rodillas orando por el problema que tienen. ¿Pero de quién era el problema? ¿De esa persona o era de los líderes? ¿De quién era el problema? De esa persona, ¿no es verdad? Pero ella está tranquila, está en parranda por ahí, y los líderes están orando por él. Por eso fue lo que dije. ¿Cristianos qué? Vividores. Hay muchos que viven de esa vida. Querida iglesia, voy a acelerarle más a esto. Y dice: e hizo Josué, póngamelo. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Siga. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Hasta ahí. Moisés subió a la cima. Él dijo en la mañana, y la mañana, ¿sabe cuándo es? Antes de que empiece a clarear. Esa es la mañana. Es cuando usted y yo tenemos que estar orando a Dios por ese día, por el problema que tengamos, por las cosas que tengamos. Antes de que empiece a aclarar el día, nosotros tenemos que estar de rodillas y clamando a Dios. Y no estar roncando ahí a las 6 de la mañana, mientras que los demás están orando por usted. Muchas veces le he preguntado a la pastora, porque ella tiene un grupo de oración y le llegan muchos mensajes de todos sitios.
que oren. Está bien, porque para eso estamos. Para eso está el grupo. Pero ¿y el hermano está orando? No, el hermano que ha pedido la oración está roncando. ¿Sabe por qué? Porque saben que hay un grupo que están orando por ellos. Saben que hay un grupo que está orando por él, por su problema que él tiene, mientras que él está roncando a las 6 de la mañana. Y el grupo está desde las 3 o 4 de la mañana o 5 de la mañana de rodillas ahí, clamando por el uno, por el otro, por el otro, por el otro, clamando ahí a Dios para que Dios bendiga a esa persona. Y esa persona está roncando cuando es la primera que tiene que estar. Es la primera que tiene que estar de rodillas. Porque el problema es de esa persona, es de ella o es de él. ¿O no es así, iglesia? Entonces, Josué subió y dice que mientras a Josué llegó un momento en que se le caían los brazos. Mientras que Josué, dice la palabra, mientras que él permanecía orando con los brazos arriba, alzado así, dice que el pueblo de Israel avanzaba. Pero cuando Josué se cansaba, bajaba los brazos. Dice que el ejército enemigo avanzaba en contra del pueblo de Israel. Pero si Moisés había subido con su hermano Aarón y con Hur, dos varones, ¿por qué Dios no permitió que Aarón o Hur, ellos oraran un tiempo, el otro tiempo, mientras que Moisés descansaba? ¿Sabe por qué Dios no utilizaba a ellos o no los utilizó? ¿Sabe por qué? Porque Dios va a utilizar siempre la cabeza. Y la cabeza del pueblo, ¿quién era? Moisés. No era Aarón, no era Hur. La responsabilidad era de la cabeza. Y la cabeza era Moisés. Entonces, ¿qué se idearon Aarón y Hur? Dice que cogieron una piedra, una roca, y la trajeron y la pusieron para que Moisés se sentara y descansara. Mientras que el uno, dice, le sostenía la mano de un lado y el otro del otro lado. ¿Para qué? Mientras que Moisés tenía las manos en alto, el pueblo iba conquistando. ¿Por qué no los usó a los otros? Porque la responsabilidad era de Moisés. Era Moisés el cabecilla del pueblo. Era Moisés el encargado del pueblo. Dios había puesto a Moisés. La iglesia, querida iglesia, la iglesia están para sostener los brazos de sus líderes. ¿Me está entendiendo? La iglesia está para sostener los brazos de sus líderes. ¿Sabe por qué? Porque los líderes se cansan. Los líderes se cansan porque son humanos como ustedes. No, que el pastor ore nomás por mí. No. Ven a ayudar, ven a levantar la mano de tu pastor o de tu pastora. Porque también nosotros tenemos debilidades. También nosotros nos cansamos. También nosotros flaqueamos. Por eso fue que Aarón y Hur pensaron en ese momento y le trajeron una roca, una piedra, para que él se sentara. Y él, el uno a un lado y el otro al otro lado, suspendiéndole los brazos, para que él no bajara los brazos y el pueblo de Israel pudiera seguir conquistando. Querida iglesia, ¿qué quiero decir? Los pastores nos cansamos y los tenemos a ustedes para que nos levanten los brazos.
Los tenemos a ustedes para que nos levanten los brazos. ¿Y sabe qué quiere decir levantar los brazos? Pastora, ¿en qué te ayudo? Pastor, ¿en qué te ayudo? Pastor, déjame, yo lo hago esto. Pastora, déjame, yo lo hago esto otro. Descansa, siéntate un rato. ¿Ustedes la ven a la pastora durmiendo? La pastora no duerme. Duerme unas horitas de noche. Ella está a las 2, 3 de la mañana orando. Orando por su iglesia, orando por el pueblo, orando por las necesidades de cada uno, orando para que Dios guarde ese hogar, guarde esa familia, guarde esa iglesia, guarde esas cosas. Ella no está durmiendo. Pero ella necesita descansar. Los líderes necesitamos descansar. Amén. Necesitamos descansar, iglesia. Por eso les dije, no se enojen conmigo. No se enojen con nosotros. Los queremos, los amamos, los apreciamos. Pero cuando tienen algún problema, cuando tienen alguna herida, nos duele también a nosotros. Como pastores, como líderes, nos duele porque son parte nuestra. Son parte del cuerpo de Cristo. Y yo soy parte del cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Sino que Dios nos usa a uno de una manera y a otro de otra manera. A uno usa cantando, a otro usa limpiando, a otro usa acomodando la silla, a otro usa tocando la batería, a otro usa tocando la guitarra, a otro usa limpiando todo esto. Pero todo componemos el mismo cuerpo de Cristo. Y cada uno tenemos que levantar los brazos del otro. Cuando usted ve a un hermano caído, a un hermano que está debilitado, acérquese y pregúntele, ¿qué tienes? ¿En qué te ayudo? Pregúntele. Amén. Pregúnteselo. Ya terminamos. Sigamos. Y las manos de Moisés se cansaban, dice, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían su mano, el uno de un lado y el otro de otro lado. Así hubo en su mano firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y su pueblo a filo de espada. Imagínese usted, si Hur y Aarón no le suspendían los brazos, iban a ser derrotados. Querida iglesia, con esto termino y ponte de pie. Ponte de pie.